la temática del curso, de los profesores, de la disponibilidad, bueno, depende de muchas cosas. Debiéramos hacer más giras. Sí. Ahora, eso es importante. Y para estudiantes de cuarto y quinto año son bien útiles porque conectan con la realidad de lo que sí, sí. El año pasado hice una con los chicos, fuimos a unos proyectos ahí en Ocean Reef, bien interesante. Bueno, después les puse un cuestionario, como un cuestionario que a mí me gusta poner, ¿no? Cuestionario que conectaran el curso con lo que vieron en campo, ¿no? Sí. Ahora, el problema que surge principalmente en semestre como el que acabamos de tener, un semestre que estuvo bastante accidentado por una cosa y otra, eso a veces imposibilita poder coordinar giras, ¿no? Pero sí debemos trabajar un poco más en que los profesores y los estudiantes se motiven a hacerlo, ¿no? No esperen, miren, recomendación, no esperen a que los profesores tengan la iniciativa de promover giras, ustedes pueden organizarse también, organizar sus giras y nosotros los respaldamos. Sí, claro. O sea, si hay un proyecto que ustedes quieren ir a ver, Cuarto Puente, una cosa de esas, pues, ustedes lo pueden organizar y lo coordinamos perfectamente. No tiene que tener un profesor al frente para hacerlo. Ahí es donde los estudiantes bien organizados también pueden hacer la iniciativa. ¿Okay? Bien. Ok, preguntas acá. Vamos a ver si si completamos entre hoy y el miércoles, porque ya estamos en la recta final del semestre. Quedan 2 días nada más de clases. Entonces, nos faltaba ver, hasta el momento nosotros hemos visto las secciones sólidas. Entre ellas, la última que vimos fue la sección rectangular, que es muy común. Y habíamos aterrizado esta fórmula considerando, por supuesto, una placa delgada de espesor, una placa de espesor delgado, cuyo ancho es mucho mayor que el espesor. Y esta es la fórmula para obtener la torsión en términos de la rotación y las propiedades de la sección transversal. Importante el énfasis en que esto es muy diferente del momento polar de inercia. Muy diferente. Cosa que sí ocurre en una sección circular, ¿no? Ahí la rigidez torsional viene dada por el momento polar de inercia, no acá. Producto del alabeo. Entonces, ahora vamos a ver secciones tubulares, pero no circulares. Vamos a colocar aquí no circulares. Y vamos a utilizar nuevamente la analogía de la membrana de Prandtl. A diferencia de las secciones sólidas o secciones que no tienen agujeros, donde la membrana, vamos a tratar de dibujarlo aquí a un lado. Si yo tengo una sección sólida, no hueca, pues. Y recuerden la analogía de la membrana, que aplica una presión de aire por debajo, y aquí tenemos una membrana que va a tener este desplazamiento hacia arriba, con una tensión sobre ella, ¿no? La diferencia estriba en que cuando nosotros tenemos una sección tubular, esta sería una sección sólida, en una sección tubular, voy a dibujarlo aquí con líneas punteadas, vamos a tener un espesor, ¿verdad? Un espesor
Entonces, cuando le aplicamos la presión de aire, esa membrana, una sección tubular, ya no va a hacer esto, porque yo no tengo material aquí adentro. ¿Se ve? Yo aquí no tengo material, lo que tengo es un perímetro y la membrana solamente se va a desplazar hasta este punto. Borrar esto. Voy a dejarlo con un contorno nada más. Solamente vamos a tener un pequeño desplazamiento vertical. Por supuesto, aquí tendríamos el espesor delgado del tubo. Esto sería la altura de la membrana, vamos a llamarle H. Y aquí tendríamos una pendiente H entre T. Una pendiente. Notan la diferencia, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos una sección sólida para la cual la membrana es completa. Aquí tendríamos una sección tubular para la cual la membrana solamente tiene una porción muy pequeña en el perímetro alrededor del contorno. Veamos el texto. Dice, en este tipo de secciones la membrana tiene una pendiente uniforme. Esta pendiente va a ser uniforme. A lo largo del espesor. Si observamos la figura, la parte de la central de la placa va a tener una altura constante, H, y la pendiente H entre 3 va a ser uniforme. Entonces, el producto del esfuerzo por el espesor de la placa va a ser una constante. Y esta relación, como siempre, sabemos que la pendiente en la membrana va a estar asociada con los esfuerzos cortantes. Recordemos eso. Aquí lo estamos viendo en elevación y también en vista de perfil. Aquí lo estamos viendo desde arriba. Tenemos una membrana de espesor uniforme T, de una forma irregular, no circular, y la altura de la membrana es H. Ahí, si hacemos la analogía, tendríamos la presión de aire por debajo, pero la membrana no completa su curvatura porque yo no tengo material en el centro. ¿Sí se comprende, verdad? Y tendríamos el área de la sección transversal, ella es hueca, por lo tanto la membrana no va a describir una parábola completa, sino nada más el principio de ella, aquí, en los extremos. Si fuera sólida, seguiría el trazo punteado que vemos ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces hay maneras de simplificar el análisis. Ahora, si hacemos equilibrio, por supuesto, esta presión estaría actuando sobre esta área en el equilibrio vertical y aquí vamos a tener unas tensiones. Voy a dibujarlas aquí y acá. Vamos a tener las tensiones. Esas tensiones, voy a sacar el vector aquí a un lado, está inclinada a una relación H entre T. Bien, esa es la pendiente. Esa es la pendiente de la fuerza. Y es una tensión por unidad de longitud. Así es que si nosotros tomamos un diferencial aquí de longitud, digamos un ds, un pequeño diferencial de longitud,
esa tensión por ds me va a dar una fuerza y por esta pendiente va a dar la componente vertical. Y la fuerza P, la presión P por el área encerrada daría la fuerza vertical de la presión actuante. Entonces P por A, por el área encerrada, tiene que ser igual a la tensión de la membrana T en un diferencial de longitud ds y la inclinación h entre t. Esto es sumatoria de fuerzas verticales, recuerden. Esto es equilibrio vertical. Entonces, como les decía, ds es un elemento diferencial, un pequeño segmento en el perímetro, en la periferia de la sección. Entonces, nosotros podemos pasar esta t al otro lado dividiendo y utilizar la analogía de la membrana donde sabemos que P entre 3 es 2 veces G por Z1. Y también podemos, de acuerdo con la analogía de la membrana, sabiendo que H entre T es el cortante, podemos reemplazar aquí el cortante también. Entonces la expresión resultante sería la siguiente. De este lado tendríamos 2 veces G por Z1. El área la estoy pasando para el otro lado dividiendo. La paso por acá 1 entre A. Y tendría la integral cerrada del esfuerzo cortante por ds. Esta es una ecuación de equilibrio nuevamente. Solo que ahora ha sido traducida considerando que P entre T en la analogía de la membrana es 2 veces G por Z1 y que el espesor es uniforme y que la pendiente se mantiene constante. La integral es para hacer el cálculo de toda la tensión a lo largo del perímetro de la sección transversal. Ahora, este es equilibrio de fuerzas verticales, ¿no? Nosotros también podemos, a partir de aquí, calcular el torque que hacen estas fuerzas. Si tomamos la sección transversal ahora y le aplicamos un momento de torsión, sabemos que va a producirse aquí un esfuerzo cortante. La magnitud del esfuerzo cortante, esto sería el diferencial de área, ¿no? El área que ahí se presenta, recuerde que aquí tenemos un espesor T. Entonces el área allí que está sombreada de negro sería T por ds, sería un diferencial de área, y el esfuerzo por el diferencial de área nos produciría un diferencial de fuerza. Y esa fuerza por esta distancia al centro produciría entonces el momento. Entonces sería un diferencial de momento, sería esa fuerza por esa distancia n. Para yo encontrar el torque total tendría que hacer la integral completa y esa sería una integral en todo el perímetro, por eso es una integral cerrada. Bien, aquí está esto sería para nosotros un diferencial de momento. Nuevamente, esto es el área, un diferencial de área, y el esfuerzo por el área es un diferencial de fuerza y fuerza por distancia es momento. Ahora, si observamos, aquí el producto de esta distancia n por ds, lo podemos asociar aquí, si yo veo, voy a sacar aparte ese triángulo que allí se forma, voy a colocar un color negro aquí. Voy a agranarlo un poco. Aquí yo tengo un segmento n y aquí tengo mi ds. Entonces, ¿qué viene siendo el producto de n por ds aquí? Si yo observo en ese triángulo que allí se forma, esta área, ¿a qué es igual? Esa área es igual a un medio de n por ds, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, porque es un triángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando integremos a lo largo de todo el perímetro,
lo que vamos a obtener en el producto de n por ds en la integral va a ser ¿qué cosa? 2 veces el área de la sección transversal. ¿Bien? Esto sería un diferencial de área de la sección transversal. Pero entonces n por ds al final de cuentas va a ser 2 veces el área. Cuando integro a lo largo de todo el perímetro, nos va a quedar que el producto de n por ds resulta en 2 veces el área de la sección transversal. N por el perímetro, ¿no? Entonces yo podría reemplazar aquí este producto como 2 veces el área de la sección transversal. Este producto que está aquí. 2 veces el área de la sección transversal. Una vez se integra, ¿no? Ahí debo agarrar también la integral. Todo esto es 2 veces el área de la sección transversal. Ok, ahora sí. Entonces, nosotros podemos escribir pasando el producto de 2, el área y el espesor, podemos despejar ahí los esfuerzos cortantes y quedaría en esta relación que está acá abajo, ¿verdad? El torque entre 2 veces el área por el espesor va a ser igual al esfuerzo cortante. Ahora, yo tengo una fórmula por ahí arriba, la fórmula del equilibrio, donde puedo agarrar el esfuerzo cortante y reemplazarlo por esta relación. Vamos a colocar esa fórmula por aquí porque nos va a ser útil más tarde para secciones tubulares. El esfuerzo cortante va a ser igual al torque dividido entre 2 veces el área por el espesor. Área encerrada por el perímetro de la sección. Ahora volvemos a ese punto. Si nosotros regresamos con ese esfuerzo cortante a la fórmula que teníamos acá arriba, aquí, si ahí reemplazamos el torque sobre 2 veces el área por el espesor, ¿qué vamos a obtener? Fíjense que aquí el área aparece 2 veces y este 2 también, ¿no? Entonces, ese 2 con el otro queda en 4 y la relación que tendríamos sería la siguiente. A por A queda como A cuadrado y el 2 por el otro 2 queda como 4. Y eso nos lleva a esta expresión que está aquí, de Z1, ¿no? Z1, que es la rotación, va a ser igual entonces, voy a colocarlo aquí, al torque dividido entre 4 veces el módulo de cortante, el área encerrada al cuadrado, y la integral cerrada de ds entre t. Y la rigidez torsional, que sería el torque entre Z1, pues aquí también lo podemos, es la misma fórmula, solamente que despejada para la relación m entre t y el ángulo de giro, 4 veces g área al cuadrado entre la integral cerrada de ds entre t. Si el espesor, por lo general el espesor de la sección transversal es constante, si el espesor es constante, él saldría de esta integral por ser una constante y la integral de ds se convertiría en un perímetro, el perímetro de la sección transversal. Entonces ahí podríamos decir que para
T constante, que es muy común. Por lo general estas secciones tubulares tienen un espesor constante. Para el caso del espesor constante, entonces Z1 sería simplemente M sub T sobre 4 veces G por A cuadrado por T, y de ese pasaría a ser un perímetro que le voy a llamar B sub 0. Y sería simplemente 4 veces G por A cuadrado entre B sub 0 entre T. B sub 0 sería el perímetro de la sección transversal. Sección transversal. Importante un aspecto aquí. Esa área que ustedes observan es el área encerrada por el perímetro de la sección transversal, lo cual no es igual al área de la sección transversal. Es el área encerrada por el perímetro de la sección, porque esta sección es tubular. Vamos a verla aquí. Esta área, estamos hablando del área que encierra todo el perímetro, pero el área de la sección transversal es la sombreada, ¿la ve? ¿Ok? Son diferentes. Son diferentes. Para estos propósitos, en la analogía de la membrana, porque aquí cuando calculamos el volumen, lo hicimos con toda el área encerrada, recuerden. Entonces, esta área que utilizamos aquí en todas estas fórmulas es el área que encierra el contorno, de la sección transversal. ¿Cómo le doy un undo a esto? Aquí. Desactivar. ¿Cómo lo borro? Esta. Aquí tiene un undo. ¿Es esta? No, pero ese es de mi pantalla. No, hay una flecita. Bórramelo. Aquella. Dale. Listo. Ya lo quito, gracias. Gracias. Ok. Quiero quitar todas las cosas que se rayaron ahí. Ahora sí. Es que él fue rayando cada... Si yo ya no debe hacer nada, ¿verdad? Ok, ya puedo tocar el tablero. Gracias. Ahora sí. Ok. Bien, lo que les decía, es importante. Cuando hablamos de esta área, es el área que encierra el contorno de la sección, que es muy diferente del área de la sección transversal. Voy a pintarlo aquí de color gris. Esta área es completa porque es el área encerrada por la sección, ¿bien? A diferencia de el área de la sección transversal, que sería la rosada. ¿Ok? Clarito. Bien. Ajá. Ok, perfecto. Esta sería la rigidez torsional para el caso usual de una sección tubular de pared constante, donde B sub 0 sería el perímetro. Ok, quiero que hagamos un ejemplo, utilizar la pizarra, para que vean la diferencia de rigidez de una sección tubular con una sección de placas delgada, y para que noten la importancia de el mantenimiento de las estructuras. Veamos este ejemplo sencillo.
Bien, alguien rápido con una calculadora. Vamos a tomar un tubo estándar de 6 pulgadas por 6 pulgadas de acero con un espesor constante en todas sus paredes de media pulgada. Y vamos a calcular la rigidez torsional de este tubo, que sería la relación torque entre rotación, que es aquella fórmula de ahí. ¿Sí? El área encerrada, perdón, el área encerrada de este tubo, sabemos que sería 6 por 6, ¿verdad? El área encerrada. No es el área de la sección transversal, es el área encerrada. ¿Sí? Esta área sería entonces 36 pulgadas al cuadrado, ¿cierto? El espesor del tubo es de media pulgada. El perímetro sería 4 veces 6 pulgadas, es decir, 24 pulgadas. Vamos a dejarlo en función de G y alguien que nos haga este producto de 4 por 36 al cuadrado por 0.5 entre 24. No. 108, gracias. 108 veces G, ¿ok? Allí por el módulo de cortante ya nosotros tendríamos la rigidez torsional. Vamos a dejarlo en función de G. Vamos a pensar que ese tubo, con el tiempo, sufre corrosión y esa corrosión abre una de las paredes. Y tenemos una corrosión longitudinal. ¿Usted ha visto cosas así? Sí, y yo he visto peores. ¿Ok? Es un tubo con una ranura producto de la corrosión. Ya la sección deja de ser cerrada, ahora pasa a ser una sección abierta. Y en las secciones de paredes abiertas, la rigidez torsional, que sería la relación M entre T, ¿a qué sería igual aquí? Porque ahora yo tengo una sección en donde lo que tengo es como si tuviera un rectángulo, una placa de múltiples rectángulos. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando les dije que esta fórmula se podía utilizar en secciones que estuvieran compuestas por múltiples placas como estas, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Pues ahora mismo tenemos una de esas, en donde esta relación sería la sumatoria de B por T al cubo de cada una de los segmentos de esa sección. Dicho eso, entonces aquí tendríamos M sub T entre Z1 sería G, o un tercio pues, de G por la sumatoria de B por T al cubo. Ahora, el espesor es constante, ¿no? El espesor aquí es media pulgada, así es que esa media pulgada puede salir de la sumatoria. Y lo que me quedaría sería la sumatoria de todo esto, ¿no? Que nuevamente viene a ser el perímetro, ¿verdad?
Esto pasa a ser nuevamente el perímetro. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo reemplazo aquí media pulgada y acá 24, nuevamente, cálculo otra vez. Alguien que haga ese 1/3 por 0.5 al cubo por 24. ¿Cuánto? 1. ¿Seguro? 0.5 al cubo. Ok. 1. Gracias. Comparen. Ey. Comparen este resultado con este. Fíjense lo peligroso que es que una sección sometida a torsión que antes era cerrada se abra producto de la corrosión y falta de mantenimiento. Fíjense la pérdida de rigidez que hay. Solamente con una ranurita. Esto es peligrosísimo. Es decir, este mismo tubo, si se abre en uno de los extremos, pierde más de 100 veces su rigidez. Por cosas así colapsan las estructuras. ¿Cuál fue la diferencia? Que nadie le prestó atención a este problema y la corrosión hizo su trabajo de desgaste, ¿no? ¿Qué le parece? Esto es para tenerle mucho cuidado. Por eso, por ahí puse un video de que cuando el edificio entra en funcionamiento, el trabajo no termina. Sigue otro trabajo que es el de mantenimiento. Las estructuras necesitan inspecciones periódicas, mantenimiento y cuando es necesario las reparaciones oportunas. Una estructura bien conservada en el tiempo puede mantener un buen comportamiento por muchos años. Pero si pasan cosas como esta, fíjense aquí, en este ejemplo sencillo, la diferencia, y parecen iguales, ¿eh? Y aquí lo único que usted necesita es una pequeña ranurita. Una pequeña ranurita, que a veces empieza con una pequeña incisión y si no se le presta la atención y eso se deja correr, recuerden lo que siempre digo, el día que no hacemos nada por reducir la vulnerabilidad, el riesgo de que pase un desastre crece solito. ¿Ok? Bien, preguntas de esto. Preguntas. Ok, entonces vamos a cerrar el tema con la aplicación de la analogía de la membrana a secciones de múltiples celdas. ¿Por qué vamos a ver este tema? Porque cuando hacemos la rehabilitación de estructuras, muchas veces utilizamos los conceptos de secciones abiertas y secciones cerradas para aumentar la rigidez a la torsión de los elementos. ¿Cuándo es esto aplicado entonces? De múltiples celdas. Cuando tengo una sección como un white flange, que originalmente es abierta, y yo la cierro por medio de placas soldadas.
Podemos colocar una placa aquí, podemos colocar una placa aquí con su correspondiente bisel. Y se suelda, ¿no? Aquí se coloca entonces soldadura. Y este sería un caso típico de una sección de múltiples celdas. Aquí tengo una celda y acá tengo la otra. En ocasiones también para aumentar la capacidad a torsión de los elementos podemos tener dos tubos. Vamos a suponer que yo quiero rehabilitar una estructura y necesito aumentar la capacidad. Podríamos instalar un segundo tubo aquí. Por supuesto, esto tendría que estar bien conectado. Hay que ranurar esto para que la soldadura penetre bien. Etcétera. Hay múltiples formas entonces de poner a trabajar secciones de múltiples celdas. Entonces, en estas secciones, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a poner, voy a hacerlo aquí un poco en grande para que se aprecie mejor. Cuando lo vemos en planta, veríamos aquí esta sección de esta manera, pero cuando la vemos en elevación, vamos a ver algo como esto. Aquí vendrían los espesores de cada una de las paredes de estas celdas, ¿no? Entonces, cuando aquí le aplicamos una presión de aire al sistema, recuerden que en la analogía de la membrana esto es lo que hacemos, aplicarle una presión de aire y considerar que aquí hay una membrana. La membrana ahora se va a elevar, pero en las partes huecas se va a mantener recta, porque ahí no tengo material, ¿no? Entonces vamos a tener una cosa como esta. Así. Entonces aquí vamos a tener una altura, vamos a llamarle H1, en la celda 1, una altura de membrana en la celda 2, vamos a llamarle H2. Estos espesores podrían ser distintos. Yo podría tener un espesor aquí T1, T2, T3, dimensiones diferentes. Entonces esta pendiente sería H1 sobre T1. Esta pendiente de acá sería H2 sobre T3 en este caso. Pero esta pendiente de aquí compartida en este lado que pertenece a ambas celdas sería la diferencia entre H1 menos H2 sobre T2 en este caso. Entonces, generalizando, nosotros podríamos llamarle a todas estas alturas simplemente delta H. Para generalizar. Entonces, las pendientes van a ser igual a delta H entre T. Y las pendientes son las inclinaciones de la tensión de la membrana, recuerden eso. Entonces veamos el desarrollo de la
de la teoría, que al final la aplicación es bastante simple. En estas secciones, cada placa o cada placa o celda, aquí yo uso indistintamente el término placa para referirme a lo mismo, ¿no? Porque aquí es como si tuviera una placa y aquí tuviera otra placa, ¿no? Celdas o placas, en este caso van a ser sinónimos. Cada una de las celdas o placas se elevará a una altura desconocida. Aquí estamos hablando, ¿quién se elevará? La membrana. La membrana se elevará a una altura desconocida, H1, H2. Vamos a tener tantas alturas de membrana como celdas tenga la sección transversal. En este caso hay 2. Si hay 3, 4, cada una de las celdas va a tener su altura de membrana H correspondiente, hasta la enésima, dependiendo del número de celdas, como les decía. Para las paredes exteriores, la pendiente de la membrana será H entre T, H entre T, como en estos casos, pero para las paredes compartidas o las paredes interiores será la diferencia entre las alturas y el espesor, donde delta H es la diferencia de la altura entre dos celdas o placas adyacentes. Nuevamente, la ecuación de equilibrio es idéntica a la que tenemos por acá, la que hemos planteado siempre, ¿no? Vamos a tener tantas ecuaciones de equilibrio como celdas tenga la sección transversal. P por A sería la presión por el área encerrada de la celda. Y eso va a estar en equilibrio con, recuerde que la tensión de la membrana por ds, que sería el segmento del perímetro, nos va a dar una tensión por unidad de longitud. Y la pendiente por la inclinación, ¿no? La inclinación de la fuerza, H entre T. Nuevamente. Esta es una ecuación de equilibrio que ya la hemos planteado otras veces. Sumatoria de fuerzas verticales. Entonces vamos a tener tantas ecuaciones de equilibrio como celdas tenga la sección transversal. Entonces A sub n será el área de cada una de las celdas, el área encerrada. En estos casos estamos hablando de área encerrada, recuerden. Y la integral se extiende alrededor de dicha placa o dicha celda. Delta H será la altura de la placa en cuestión menos la altura de la placa vecina y se van a producir en ecuaciones simultáneas, donde las incógnitas serán las alturas H1, H2 y hasta la enésima. Entonces, cuando se obtienen estas alturas de membrana, el problema pasa a ser un problema, nuevamente, un problema geométrico donde con las pendientes vamos a determinar esfuerzos cortantes, recordando que P entre T, la analogía de la membrana, P entre T es G por Z1. Y recordando también que mediante el cálculo del volumen vamos a obtener el torque, 2 veces el volumen. Área de cada una de las celdas por la altura daría el volumen de la membrana en cada una de las celdas. Y con esta relación nosotros calculamos el torque. Esto lo puedo poner por aquí en algún lado, sí. Para múltiples celdas, necesitamos plantear la ecuación de equilibrio. Aquí está. Entonces, calculando los esfuerzos cortantes con las pendientes y el torque como 2 veces el volumen. Listo. Esas son las únicas 3 fórmulas que necesitamos. Ya, esa es toda la teoría detrás de esto. Vamos a hacer este ejemplo, entonces, para que vean la aplicación.
Fíjense la sección transversal que tenemos aquí. A esa sección transversal le vamos a aplicar un torque. La sección tiene dos celdas. Y esto bien puede haber sido un white flange de este tamaño. Originalmente pudo haber sido un white flange que fue posteriormente cerrado añadiéndole un par de placas. ¿Ok? Eso bien puede ser una rehabilitación que se hizo un white flange y se colocaron esas placas para aumentarle la rigidez a la torsión. Vamos a ver las dimensiones primero y después vemos el enunciado y todo lo demás. La dimensión A, 6 pulgadas, es decir que esto es como si tuviera dos tubos de 6 pulgadas por 6 pulgadas. El espesor, media pulgada. Aquí yo tengo media pulgada, media pulgada, media pulgada, media pulgada. Aquí tengo 1 pulgada. Y aquí tengo ¿cuánto? 1/4 de pulgada. No te preocupes, a todo el mundo le pasa. Precisamente espero un poquito antes de conectar el audífono para que no pasar. No te preocupes. La tecnología traiciona a todo el mundo. No te preocupes. Entonces, bueno, como les decía, tenemos 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6 pulgadas y espesores. Aquí tendríamos 1 pulgada, media pulgada y acá 1/4 de pulgada. Intuitivamente, ya ustedes deben poder saber dónde se producen los esfuerzos cortantes máximos. Intuitivamente. Lo hemos señalado otras veces. En ese tubo, ¿en cuál de las paredes ustedes intuyen que van a producirse los esfuerzos cortantes máximos? La respuesta está aquí, ¿no? Exactamente, donde tengo el menor espesor. ¿Okay? ¿Y dónde va a ocurrir los menores esfuerzos, los esfuerzos cortantes más bajos? ¿Dónde van a ocurrir? Intuitivamente. ¿Dónde? Acá podría ser, pero ¿ustedes piensan que por el centro se va a ir mucho esfuerzo cortante? Claro que no, porque recuerde que los esfuerzos cortantes van a ir en función de los puntos más alejados del centro. Por aquí se va a transmitir muy poco esfuerzo. De hecho, si los esfuerzos cortantes son las pendientes aquí se producen de la diferencia entre estas alturas, cosa que no ocurre en los extremos, ¿lo ves? Clarito. Concepto. Fíjense que mis cursos son bien conceptuales. Esto que hemos visto por acá y eso que vimos aquí de este ejemplo bien importante es un tema conceptual. Lo demás es matemática, pero lo más importante es el concepto. ¿Ok? El concepto es fundamental. ¿Vale? Sin el concepto la matemática es de poco uso. Entonces, dicho todo eso, ya yo sé de antemano que debo esperar los esfuerzos cortantes máximos por acá, aunque debo verificar por todos lados. Por aquí van a presentarse los menores esfuerzos, porque realmente los esfuerzos cortantes hacia el centro van a tener poco brazo de palanca. Entonces se trata de acero con un módulo de cortante de 12 millones de PSI. Y veamos lo que dice el enunciado. Ahora sí. Dice, la sección mostrada está hecha de un material con un esfuerzo cortante máximo permisible de 5000 PSI. Ese esfuerzo cortante permisible 5000 PSI. Yo no me puedo pasar de ahí.
Entonces preguntan cuál es el torque máximo que yo le puedo aplicar para no exceder ese esfuerzo cortante. Y piden también el ángulo de torsión por unidad de longitud correspondiente cuando aplico ese torque, ¿no? Dice, desprecie las concentraciones de esfuerzo en las esclinas. Bueno. Ok. Vamos a plantearlo, ahí está resuelto, pero quiero plantearlo de cero acá para que vean el procedimiento. En este ejemplo sencillo. Tenemos un problema de dos celdas, una sección transversal de dos celdas, en la que voy a construir una ecuación de equilibrio para cada una de las celdas. Ecuaciones de equilibrio. Para la primera celda tendría la presión P, el área de esa celda, el área encerrada, sería P. El área encerrada de esa celda sería igual a ¿cuánto? A por A, ¿verdad? ¿Sí? A cuadrado, entonces. Y va a ser igual a esta relación y tengo que ir por todo el perímetro de la... Tengo que ir por todo el perímetro de la celda. Voy a empezar de este lado para después seguir así, así. Voy a decir el sentido horario. Voy a empezar por esta cara. Tendría, bueno, estas serían las alturas correspondientes, los espesores correspondientes y el ancho de la, o la dimensión de cada uno de los lados. En este lado tengo una altura que le voy a llamar H1 y un espesor 2T y la altura es A, ¿verdad? Voy a abrir un corchete aquí. Tengo H1 entre 2T por A. Estoy aplicando esta fórmula. No puedo integrar completo porque tengo que ir segmento por segmento. Bien. Acá tendría, todas las dimensiones son A. Entonces el siguiente término sería H1 entre T, estoy aquí arriba, nuevamente por la dimensión A. Cuando vengo acá tengo dos placas adyacentes, entonces tengo que agarrar la altura de H1 y restarle H2 por lo que está ocurriendo aquí, ¿no? ¿Bien? Ese lado es interno, es compartido. Entonces, H1 menos H2, la diferencia entre el espesor, que ahí es T, por la altura A, y el último lado, que es el de abajo, H1 entre T nuevamente por A. ¿Clarito todo el mundo? Bueno, vamos a simplificar un poco de cosas aquí. La A aparece por todos lados. La T también, ¿verdad? Vamos a factorizar por esa T. Ponerla acá afuera. Y la ecuación resultaría en lo siguiente. H1 aparece ¿cuántas veces? Y tengo 1, 2, 3, 3.5, ¿no? 7 medios. Y H2 es 1, ¿verdad? Ahí tengo mi primera ecuación. Claro, yo esto hasta lo podría escribir
Vamos a escribirlo un poquito mejor. P por A por T entre T. Y quitamos esos paréntesis de ahí. Listo. Me gusta más así. Preguntas de esa primera ecuación. Facilito. Entonces vamos a hacer la aplicación de la ecuación de equilibrio en la segunda celda. Voy a empezar por aquí. Voy a tener 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Voy a empezar por este que es compartido. Nuevamente, la fuerza vertical P, el área de la segunda celda también es A cuadrado. A por A cuadrado. Y voy a empezar con el recorrido horario. Primer lado, segundo, tercer y cuarto lado. T medios, T y este es compartido. Empiezo con el vertical de la izquierda. T. Tengo la diferencia entre... Siempre la diferencia debo hacerla altura de la placa donde estoy menos la placa adyacente. Entonces en este caso sería H2 menos H1. A la altura de la placa donde estoy menos la placa adyacente entre T por A, que sería la dimensión de ese lado. Vamos con el lado superior, H2 entre T por A, el lado de la derecha, H2 entre T medios por A, y el lado inferior, H2 entre T por A. ¿De acuerdo? Ahí están los 4 términos. 1, 2, 3, 4, de los 4 lados. Voy a hacer lo mismo que arriba, simplificar un poco de cosas. Entonces, mi ecuación de equilibrio queda de esta manera. P por A por T entre T va a ser igual a H1 lo acompaña nada más eso, ¿verdad? Y H2 tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, aquí es donde, utilizando el álgebra matricial, yo puedo transformar un problema de variables en un problema numérico, ¿no? Convirtiendo el sistema de ecuaciones en 2 ecuaciones matriciales. Una ecuación matricial tengo eso que está aquí. Listo. Bueno, lo único que tengo que resolver es lo que tengo acá, ¿no? Bien, alguien con una calculadora ahí que nos haga esa solución. Lo podemos hacer hasta con Excel. ¿No saben usar Excel para resolver ecuaciones simultáneas? No. ¿Cómo que no? Uf, es de lo más facilito. ¿Nunca han usado Excel para resolver ecuaciones simultáneas? Todavía tengo buenos reflejos. ¿Nunca han usado Excel para resolver ecuaciones simultáneas? No puede ser. ¿Ah? ¿Para qué usan el Excel? Vamos a colocar aquí la matriz de coeficientes. Aquí tengo 7 medios. Eso es 3.5, ¿no?
menos 1. Noten esto, la matriz que resulta de aquí siempre es simétrica. Importante. Esa matriz debe resultar simétrica. Así que cuando usted la construya, tenga eso presente. Importante. Término libre 1 y 1. Bueno, aquí tengo mi matriz de coeficientes, mi vector libre. ¿Qué tengo que hacer para obtener la respuesta? Pasar esa matriz invertida y multiplicarla acá, ¿sí o no? ¿Verdad? Vamos a invertir esa matriz y la multiplicamos por ese vector. Entonces, lo vamos a multiplicar. mmult, ese es el comando. Vamos a multiplicar dos matrices, pero primero tengo que invertir. Matriz inversa, m inversa. La matriz inversa de quién? De esto que tengo acá, ¿no? Entonces, ahí, esto lo debo multiplicar. Fíjense que él me va diciendo lo que tengo que hacer. Dice, coloca el punto y coma y yo le hago caso, ¿no? Usted haga caso. El problema mayor de la gente es cuando no sigue instrucciones. Y el Excel está diciendo clarito lo que usted tiene que hacer. Haga caso. Use la lógica. Bien. Ahora, la lógica de mucha gente a veces no es la lógica correcta. Usted sabe eso, ¿no? Él ha pasado, ¿no? Que a veces usted tiene una lógica que no es la correcta, ¿no? Pero es lógica al final de cuentas. Como la lógica de la muchacha que hace el aseo en mi casa. Yo compré hace un tiempo atrás unos calcetines para hacer ejercicios blancos. Y entonces me gustaron porque de esas medias gruesas, ¿no? Que uno usa a veces para hacer ejercicio y demás. Me gustaron porque una era para el pie derecho y otra para el pie izquierdo. Tenía la forma del pie y todo. Y yo, esto está chévere, ¿no? Tecnología, ¿no? Entonces compré un montón. Entonces, están marcadas con R y L para right and left, ¿no? Clarito, ¿no? Ya usted sabe lo que pasó, ¿no? Entonces yo estaba usándolas un tiempo, las puse ahí en el cesto de la ropa sucia. Cuando llego un día a la gaveta de los calcetines, veo todas las medias emparejadas R con R, L con L y así. ¿Tiene lógica? ¿Es la correcta? ¿Quién falló? A veces lo que uno piensa que es lógico y que no, oye. Sara, mire, Sara, esto es así, le expliqué, ¿no? Porque yo no le había explicado, yo asumí que ahí fue el error, ¿no? O asumí que eso era common knowledge, pero no siempre es así. Y se los digo porque usted va a trabajar con gente muy, muy básica en la construcción. Entonces, dé las instrucciones claro porque la lógica de la gente no siempre es la correcta. Y ahora sí ella pone R con L y así, ya, ahora sí aprendió, ¿no? Entonces, cuando le conté a mi esposa, mi esposa me dice, ¿tú le explicaste? Yo pensé que... ¿eh? Entonces, la lógica, pues, siga las cosas. Si ahí dice punto y coma, no ponga espacio, haga lo que ahí dice, siga la lógica de la programación. ¿Ok? Entonces aquí está, ¡boom! Esa es la respuesta. Esto parece que está en múltiplos de como de 11. ¿Eh? Ajá. 4 onceavos y 3 onceavos. ¿Verdad? Gracias. Bien. Tengo respuesta. 4 onceavos de esto, ¿no? Y 3 onceavos. Ya sabe cómo usar el Excel para calcular ecuaciones simultáneas, ¿no? ¿Preguntas?
¿Qué sigue? Con las pendientes puedo calcular esfuerzos y con el volumen puedo calcular torque. Observe, ¿dónde se produce? Importante aquí. ¿Cuál de las dos alturas es mayor? La altura de la celda 1, ¿no? ¿Bien? Esa altura es mayor. Pero ¿dónde se va a producir el esfuerzo cortante mayor? Donde la relación altura-espesor sea mayor. ¿Ok? Donde la relación altura-espesor sea mayor. Vamos a hacer ese cálculo aquí. Déjame regresar acá a la presentación. Para la celda 1, yo tengo el espesor mayor, perdón, el espesor menor en esa celda es T, ¿verdad? No es 2T, es T, ¿verdad? Entonces en esa celda, el esfuerzo cortante máximo en la celda 1 va a ser igual a H1 entre el menor de los espesores, que es T. H1 lo dijimos acá que era 4/11, ¿no? Entonces voy a reemplazar aquí 4/11 de P por A, T mayúscula entre T. ¿Sí? Entonces esto resulta en 4/11 de P por A, T entre T cuadrado. Y para la celda 2, yo que tengo el esfuerzo cortante máximo en la celda 2 va a ser igual a la altura de la celda 2 entre el menor de los espesores, que en este caso, ¿cuál es? T medios, ¿verdad? T medios. Y la altura de la celda 2, de la membrana en la celda 2 es 3/11. Al reemplazar, 3/11 de P por A por T entre T minúscula. Produce el valor de ¿cuánto? ¿Cuánto resulta de aquí? 6, ¿verdad? 6/11. 6/11 de P por A por T entre T cuadrado. ¿Cuál es el máximo de los dos? ¿Cuál controla? Aquí, ¿verdad? Porque produce el mayor esfuerzo. ¿Se ve? Estoy comparando el máximo en la celda 1 con el máximo en la celda 2. Este controla. Porque es el mayor. Este no. Bien. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que el esfuerzo cortante permisible es de 5.000, ¿verdad? 5.000 PSI. También yo sé que ¿qué sabemos nosotros? Que P entre voy a ver una cosa aquí. Los puse invertido allá. Vamos a corregirlo. Estas relaciones están al revés. Disculpen ahí, vamos a arreglarlo de una vez. Porque aquí es P por A por T minúscula entre T mayúscula, sí.
Gracias. Vamos a arreglarlo enseguida. Así y así. Ahora sí. Y vamos a arreglarlo allá atrás también. Acomodar este. Minúscula, mayúscula. Ahora sí. Entonces se cancelan, ¿no? Vamos a corregir aquí. Ajá. Y acá también corregimos. Los valores numéricos están bien. Ahora sí. Ahora sí. Recordemos que P entre T es G por Z1, ¿no? Entonces vamos a hacer ese reemplazo aquí. Listo. Entonces yo puedo calcular automáticamente cuánto sería la rotación. Ese cálculo lo voy a dejar ahí, ahora lo retomamos. Calculemos el torque, que también nos lo pide el problema, como 2 veces el volumen. 2 veces la sumatoria de las áreas por las alturas correspondientes. Las áreas de cada una de las celdas son a cuadrado. Entonces tendría a cuadrado, la altura de la celda 1 es 4 onceavos de P por A por T entre T. Y la altura de la celda 2 con su área, a cuadrado por 3 onceavos de P por A por T entre T. Bueno, aquí, ¿qué nos queda? Sumando términos, 4 y 3 son 7, por 2, 14, ¿no? 14 onceavos de ¿qué cosa? P por A cubo. P por A cubo por T entre T, ¿verdad? Pero aquí me faltó el 2, ¿verdad? Lo agarro hasta el 2. El 2. Ahora sí. Y P entre T lo puedo reemplazar acá por 2 veces G por Z1. Ok, ya estamos listos entonces para calcular todo. Cuando reemplazamos módulo de cortante que dice que es 12 millones de PSI, y ya que es 6 pulgadas, ¿cuánto es la rotación? ¿Alguien que despeje ahí la rotación? 5.000 por 11 entre 6
Tengan en cuenta el 2. Alguien que nos haga ese cálculo ahí rapidito. Esa rotación la pasamos entonces acá. Reemplazamos G por 12 por 10 a la 6. A por 6. T por media pulgada. Y obtenemos el torque. Okay, los cálculos están acá hechos, así que los voy a retomar. Aquí está la formulación de las ecuaciones, el 4 onceavos, el 3 onceavos. Ahí está. Este resultado ustedes lo verifican. Z1 resulta en 6.35 por 10 a la menos 5 radianes sobre pulgadas. Y al reemplazar ese mismo valor acá, obtenemos el torque de 110.000 libras pulgadas. 210.000. ¿Ok? Verifiquen los cálculos nada más, ¿no? ¿Y les resulta igual? ¿Sí? Perfecto. Ok, preguntas entonces. Y cuando usted se programa bien, usted aterriza bien. ¿Eh? Ah. ¿Eh? Como lo hemos hecho todo el semestre. Y en la última clase lo que vamos a hacer el 8 de julio, que es el miércoles, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Algunos otros ejemplos de aplicación. Pero ya el módulo 14 está completo, ya no hay más páginas ahí. ¿Okay? ¿Preguntas? Debe salvarles esa pantalla, esa pizarra. Listo. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces vimos torsión de Saint-Venant, analogía de la membrana de Prandtl, aplicación de la analogía de la membrana de Prandtl para secciones rectangulares, secciones tubulares y secciones de múltiples celdas. Y eso concluye nuestro tema de torsión. ¿Sí? Ya pueden analizar la torsión, un wide flange abierto, cerrado, con placas. Y pueden enfrentarse a algo que no mucha gente sabe hacer bien. Que no mucha gente sabe hacer bien. Ok. ¿Consultas, dudas? Pues le dejo 5 minutos ahí para